humildad de Cristo para exponer. Y que Cristo sea exaltado, tu nombre sea glorificado, mientras tu siervo expone tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mucha información y tecnología, pero escasez de sabiduría. Actualmente vivimos en una era donde estamos llenos de genios en diversos campos de estudio. Hombres y mujeres brillantes para la innovación en sus diferentes profesiones. Empresarios destacados en el estudio y en la creación de nuevas invenciones. A la vez, en nuestro siglo, existe una facilidad pasmosa para adquirir información y crecer en conocimiento. Desde los dispositivos que llamamos inteligentes o las computadoras, los ordenadores, tantas maneras ahora de tener información rápido a la mano, ahora análisis de información de ciertos temas. También podemos decir que gozamos de múltiples beneficios de los grandes avances tecnológicos que nos facilitan la existencia y la vida en varias áreas del quehacer cotidiano. Todos aquí, sin excepción, somos beneficiados de los avances tecnológicos. Y no solo me estoy refiriendo a los avances de telecomunicaciones y conectividad, sino, por ejemplo, en el campo médico. Tomarse una radiografía, ese es un avance tecnológico de hace ya algunos años, pero es un avance. O una tomografía, o una resonancia magnética, un examen de laboratorio. En el campo biomédico, en el campo agroindustrial, en el campo alimenticio, en el campo automovilístico. Ahora hasta cámaras nos ponen para no parquearnos mal o chocar. Es decir, en tantos campos hay tecnología. En el transporte en general, barcos, aviones, carros, vehículos, etcétera, trenes. Y también en asuntos que son puramente hogareños. Por ejemplo, en el aseo ya hay aparatos que nos ayudan a asear mejor la casa. En la conservación de los alimentos, tal vez vemos la refri como un invento viejo, pero sigue funcionando esa tecnología y nos sigue ayudando a conservar los alimentos. Incluso para el lavado y el secado de la ropa. Los zapatos tienen tecnologías ahora, con este corre más rápido, con este se les cansa menos el pie, con este la posición de su columna, tal cosa. Tenemos en todos los campos ese crecimiento en el conocimiento y en la innovación tecnológica no se detiene, no se para, no hay manera, las leyes salen después de los avances tecnológicos para controlarlo, porque va avanzando pero a pasos agigantados. Sin embargo, estos mismos individuos brillantes que con su inteligencia y su destreza nos hacen la vida más fácil con sus invenciones, son torpes, insensatos y necios cuando les corresponde tomar decisiones relacionadas a sus propias vidas. Y se equivocan de forma garrafal en asuntos trascendentales, como por ejemplo la forma de educar a sus hijos, así como el cuidado y los consejos y las atenciones que deben de darles a estos. Se equivocan en la forma de llevar sus relaciones matrimoniales. En algunos casos en el cuidado de su salud, pues muchos consumen drogas. Y por sobre todas las cosas, su torpeza, su necedad e insensatez se hacen notorias en su relación con Dios. Pues lo ven de lejos. En algunos casos dicen ser creyentes, pero sus vidas demuestran la falta de sabiduría del Señor. Entonces podemos decir, hermanos, hay mucha información,
y tecnología, pero escasez de sabiduría. Así como podemos afirmar que vivimos en una época de grandes avances tecnológicos y con gran facilidad para tener información y conocimiento, también podemos aseverar que somos parte de una época donde hay escasez de sabiduría. Es triste ver a personas con tan poca sabiduría tomando decisiones importantes alrededor del mundo. En nuestra época, que hay escasez de sabiduría en varias cosas. Hay escasez de sabiduría para ser un buen esposo o una buena esposa. Y por esa falta de sabiduría, tantas relaciones matrimoniales disfuncionales y también hay tantos divorcios. Hay escasez de sabiduría en la crianza y en la educación de los hijos. Hay falta de sabiduría en tantas cosas. También encontramos esta falta de sabiduría o escasez de sabiduría en los grandes líderes empresariales, en líderes sociales, políticos y estatales o gubernamentales. Ahí en esos círculos es notorio que hay poca sabiduría, porque a veces toman decisiones tontas. No se ocupan mucho para saber que la decisión es torpe en sus propias vidas y a veces en las vidas de los demás. Pueden ser que sean exitosos para crear, para dirigir, para administrar, para vender, para posicionar su marca, pero son torpes en tomar decisiones para sus propias vidas. A veces parece que no pensaran, que no evalúan las consecuencias de sus decisiones. Y aunque lleguen a posiciones de alta dirección en las organizaciones o a posiciones de poder e influencia en los diferentes gobiernos, no son sabios. Y creo que antes eran más sabios, ahora son más torpes. Esta generación a mí me parece un poco más insensata que generaciones anteriores. Lo que deseo resaltar es que de las personas con liderazgo, o sea, de quienes esperamos que sean sabios para tomar decisiones, realmente son necios, son insensatos, independientemente con qué mano escriban en el campo político, derecha o izquierda. En su mayoría son líderes con falta de sabiduría, con falta de carácter y de temor genuino por el Señor. Pero esta escasez de sabiduría no solo es aplicable a las personas en posiciones de liderazgo. La gente común y corriente, nosotros en su mayoría, también tenemos a veces los mismos problemas para la toma de decisiones trascendentales. Nosotros mismos nos hacemos un nudo, enredamos las cosas y complicamos nuestro porvenir y el de los nuestros. Y con dolor y pena debemos reconocer que en muchos casos, también en las iglesias, hay personas en posiciones de liderazgo, miembros en sí, con poca sabiduría del Señor. No solo para tomar decisiones, sino para enmendar el camino que en algún momento se arruinó. Los cristianos requerimos sabiduría para liderar nuestros hogares. Qué tarea, qué responsabilidad tan grande. Los que somos padres de familia requerimos crecer en sabiduría para ser sabios sacerdotes de nuestros hogares. Las mujeres ocupan crecer en sabiduría para ser ayudas idóneas, y las que son madres solteras aún requieren redoblar su crecimiento en la sabiduría del Señor, pues les toca tomar el liderazgo de su hogar y bregar solas. Aquí hay varias en la crianza y en la educación de los hijos, a quienes deben aconsejar de forma piadosa, y para eso se requiere sabiduría. Hermanos, la gente está tomando decisiones continuamente y periódicamente se enfrentan a decisiones trascendentales,
Ahí es donde acostumbran a mostrar la escasez de sabiduría. Cuando vienen decisiones trascendentales. ¿Qué hago aquí? ¿Qué rumbo tomo? ¿Qué debo hacer? Muchos ahí actúan o toman decisiones sin la guianza y sin la sabiduría del Señor. Ahí es donde muestran que hay escasez de sabiduría. Y resulta ser entonces que se equivocan al tomar decisiones. No solo eso, esa falta de sabiduría también les impide rectificar. Hay un adagio que dice, un adagio popular, pero me parece adecuado. Errar es de humanos. ¿Qué más dice? Rectificar es de sabios. De reconocer que nos equivocamos. Pero en sabiduría podemos rectificar, pero esa falta de sabiduría a veces impide rectificar, porque les impide ser humildes. Por esa escasez de sabiduría son frenados al ver los diferentes ángulos de sus problemas. Eso les imposibilita ver las cosas con el lente de la palabra de Dios y con los anteojos de la visión celestial y espiritual, para ser guiados por Dios en la toma de decisiones. Parece que desde el tiempo de Salomón también las cosas eran algo similares. Y por eso él escribe en Eclesiastés 8:1, ¿quién como el sabio? Parafraseando, hermanos, ¿quién como aquel que va tomando sus decisiones con la dirección y con el respaldo de Dios? Con el respaldo. ¿Quién como aquel que tiene la sabiduría de ser humilde y rectificar en sus errores a tiempo? ¿Quién como aquel que antes de tomar decisiones trascendentales pide buenos consejos? ¿Quién como el sabio? Escribe Salomón. Ahora, ¿qué tenemos en nuestros días en vez de hombres sabios? ¿Qué es lo que abunda? ¿Qué es lo que encontramos en vez de sabiduría en la toma de decisiones? Bueno, a aquellos que no actúan sabiamente, la Biblia les llama necios o insensatos, y no estaría mal en algunos casos llamarlos impíos. Y de estos hombres insensatos hay de varios tipos. Al menos hoy quiero enumerar, y posiblemente todos los demás caigan en una de estas tres categorías. Están los insensatos sin conocimiento. Son aquellos que caminan errantes, escasos de sabiduría, que caminan confundidos, que caminan sin Dios, sin fe en Cristo. Pero la verdad es que no tienen conocimiento alguno, o muy poco saben acerca de Cristo, de Dios y de la Biblia. En el caso de ellos, debemos apegarnos a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Son inexcusables, así lo dice Romanos. Son inexcusables ante Dios. En su ignorancia siguen deleitándose en la impiedad, en la mundanalidad, cometiendo errores, tomando malas decisiones, y no hay influencia alguna en sus vidas de Cristo ni de su santa palabra. No hay en ellos nada de sabiduría del Señor, porque no hay conocimiento, y se equivocan y van, y, hermanos, errores crasos, cosas que uno diría, pero eso es de sentido común. No lo ven, no lo visualizan, porque están cegados de ignorancia y escasos de sabiduría. También están los insensatos con conocimiento. En este grupo están los que saben cuál es el camino correcto. Teóricamente, ellos lo saben. Si usted les pregunta acerca de las cosas de Dios,
o de la vida, o del matrimonio, o de las decisiones importantes, o qué deberían de hacer ellos con su propia vida, es altamente probable que respondan de forma adecuada. Excelente. El problema es que no aplican este conocimiento a su diario vivir. Y por lo tanto califican para ser tenidos por insensatos y necios, tal como la Biblia los nombra. A ellos les calza bien aquel versículo que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Allá en Santiago 4:17. También hay muchos de esos insensatos con conocimiento, pero también están aquellos insensatos deliberados. Aquí están aquellos que deliberadamente son insensatos, son necios, con alevosía hacen todo lo contrario a la sabiduría de Dios. Es más, se oponen a ella deliberadamente. Estos son esclavos de sus pasiones. Y así como son enemigos de Dios, entonces son enemigos de la sabiduría. Entre ellos están los que se dice en Romanos 1, que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios, dice la palabra, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. No solo estos últimos entran en este campo, entran todos los que deliberadamente son insensatos. Ya son contrarios al Señor, pero lo hacen de su voluntad, a su gusto, deliberadamente. No quieren nada con el Señor. Los necios e insensatos de los tres tipos que acabo de enumerar abundan. Sin embargo, nosotros, los creyentes, debemos aspirar a ser sabios y a crecer en la sabiduría del Señor. Porque puede ser que tengamos un saco muy grande de errores. Puede ser que carguemos una carga pesada de desaciertos. Sin duda, puede ser que por no dejarnos guiar por el Señor, cometimos errores crasos. Pero en el Señor todo puede ser restaurado. Él puede enderezar nuestros caminos con la suma de decisiones sabias, guiadas en sabiduría por el Señor. ¿Cómo podemos crecer en la sabiduría del Señor? Bueno, esto no es de un día para otro. No es que todo se arregló y se enmendó después del mensaje. No, no es así. Es el temor del Señor y la guía de su Espíritu Santo la que nos hace ir creciendo y desarrollando la sabiduría del Señor. Esto pasa en la medida que seamos
constantes, disciplinados y firmes en el caminar cristiano, en la fidelidad y en la obediencia del Señor. No espere crecer en sabiduría lejos del Señor y de la iglesia que Él ha edificado. Es definitivo que no se puede crecer en sabiduría del Señor lejos del Señor. No se puede lejos de Dios y lejos de la iglesia que Cristo ha fundado y está edificando. Es aquí donde Dios nos provee poco a poco dosis, por decirlo de alguna forma, de su sabiduría, de su palabra, de su consejo, de sus principios, de sus mandamientos. No podemos pretender ser sabios sin el Señor, lejos de la iglesia y lejos de su palabra. Van a seguir cometiendo errores y más errores que van a lamentar, por muy buenos que los vean, ahora si están lejos del Señor. Esta sabiduría, hermanos, se encuentra en la palabra de Dios. Usted no puede crecer en la sabiduría sin una relación firme con Dios a través de su palabra, hermanos. No puedo decirles que van a crecer en sabiduría solo asistiendo a la iglesia. Tienen que tener tiempo con el Señor, una relación viva, veraz, con la palabra del Señor, por medio de donde Él nos ha hablado y nos habla. Hermanos, de nuevo, no podemos crecer en sabiduría lejos del Señor, lejos de su iglesia y lejos de su palabra. De nuevo veamos la pregunta que hace Salomón. ¿Quién como el sabio? Hermanos, aspiremos y actuemos para crecer en sabiduría, para ser sabios, para ser llenos de la sabiduría del Señor. La sabiduría que se encuentra en su palabra. No es sabio, hermanos, no es sabio estar distantes de la palabra de Dios. No es sabio ser indiferentes a la palabra de Dios. No es sabio desobedecer lo que enseña la palabra de Dios. No podemos crecer si nuestra vida en Cristo no está estimulada, alimentada en su palabra. Si no es una relación adecuada, vamos a seguir cometiendo errores. Y tarde o temprano un error otra vez craso. Es por eso que el rey Salomón, después de esta pregunta, hace otra pregunta. Vean el texto. ¿Quién como el sabio? Y luego se pregunta, ¿y quién como el que sabe la interpretación de las cosas? La palabra de esa pregunta, que en algunas Biblias se traduce como declaración, en hebreo bíblico, es decir, en el idioma que se escribió en la Biblia, es la palabra pesher, que significa interpretación o explicación. Por eso me encanta esta versión que tengo. Aquí dice interpretación. Y de hecho la más conocida en inglés, la King James, dice interpretación. Parece más adecuado. No estamos condenando otra versión, pero lo digo porque sé que la mayoría en sus Biblias no dice interpretación, sino declaración. Entonces, volvamos al asunto. Porque Salomón está relacionando directamente en estas dos palabras que las entrelaza. ¿Quién como el hombre sabe? Y en la segunda dice, ¿y quién como el que sabe la interpretación de las cosas? Él está entrelazando o está relacionando directamente la sabiduría con la interpretación de las cosas o la explicación de las cosas.
¿Y a qué cosas se refiere? Primeramente a las cosas que Dios ha revelado, a las que Él nos ha dejado. Por lo que el entendimiento y la interpretación de las cosas reveladas en las Sagradas Escrituras está relacionado íntimamente con la sabiduría. No sé si mientras leíamos el Proverbios, ustedes estaban recibiendo o meditando en la sabiduría de este hombre, porque ahí está la sabiduría del Señor. Y para que no se entienda mal este asunto, diremos que la sabiduría está relacionada con los que interpretan y aplican la palabra, como dice, complementándolo con Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquel que es realmente sabio y que está creciendo en sabiduría, en la sabiduría de Dios, es el que entiende y obedece la palabra del Señor. Usted no va a crecer en sabiduría si usted no está obedeciendo los principios, los preceptos y los mandatos de la palabra de Dios. Por favor, vayamos a Santiago. Y no solo leamos, quiero que leamos desde el 4:19 al 25. Santiago 4. Desde el Santiago 4, del versículo 19, vamos a leer. 1. Perdón, hermanos. Santiago 1, 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, y aquí está hablando de sabiduría, ya se lo voy a demostrar. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué digo yo que ahí está hablando de sabiduría? Porque esta idea viene desde el versículo 5, siempre en el capítulo 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos, miren, ve, abundantemente, no sé cuántas páginas, y sin reproche. Y por eso más adelante dice, sed hacedores de la palabra. ¿Ven la relación de la sabiduría y la palabra de Dios en obedecer la palabra de Dios? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Reconozca que tiene falta de sabiduría, entonces pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará por medio de su palabra. Dice Salomón en Eclesiastés 8:1, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la interpretación de las cosas? ¿Verdad, hermanos, que este es un versículo precioso de las Escrituras? ¿Verdad que esta es una joya escondida ahí? Qué precioso que está ahí en el libro de Eclesiastés. Y no termina ahí esta joya. Luego dice, la sabiduría del hombre hace resplandecer su rostro
y se cambia la dureza de su rostro. Así dice, ¿verdad? Claro, hermanos, porque la sabiduría está acompañada de mansedumbre. La sabiduría está acompañada del gozo y eso hace resplandecer la vida del creyente. Eso hace que la luz del Señor brille en nuestro ser. Metafóricamente, hermanos, así como el rostro de Moisés resplandecía. Ustedes saben que el rostro de Moisés resplandecía. Vamos a revisar cuándo es que ocurrió esto, qué era lo que había pasado cuando el rostro de Moisés resplandeció. Éxodo 34. Véanlo en su Biblia, por favor. Éxodo 34. Y aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio, o sea, con la palabra de Dios, en su mano mientras descendía del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con él. ¿Con quién? Con Dios. Ven la importancia de su palabra. Ustedes quieren crecer en sabiduría, tengan una relación con su palabra. Jóvenes, adultos, adultos mayores, madres solteras, mujeres solteras, hombres solteros, padres de familia, madres de familia, todos los que estamos aquí. Y si esta fórmula se aplica a la inversa, si es aplicable a la inversa, es decir, si mi relación es nula o muy baja con la palabra de Dios, ¿en qué voy a crecer? En insensatez y en necedad. Por eso necesitamos una relación con el Señor genuina, donde la palabra del Señor es central. Por eso en esta iglesia la exposición de la palabra es central, porque ahí está la sabiduría del Señor. No, cuando invitamos a algún predicador, le damos 50 minutos, se toman una hora, no tenemos problema. Y no les debería de molestar a ustedes. En otros lados les dicen 15 minutos, 20 minutos. No estoy hablando mal de nadie, estoy diciendo por qué nosotros lo hacemos. Yo me imagino cómo, de alguna forma, tanto en José, aquel de Génesis, el hijo de Israel, o de Jacob, y en Daniel el profeta, ambos hombres llenos de sabiduría y que sabían interpretar las cosas, por eso fueron creciendo. Me imagino que de alguna forma ellos irradiaban la luz del Señor. De alguna forma, figurativamente hablando, sus rostros resplandecían por la sabiduría de Dios en sus vidas. Guardando las distancias, ese resplandor también puede ser vivo en nuestras vidas si crecemos en la sabiduría del Señor y empezamos a tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo y no por nuestros deseos carnales, pecaminosos e impíos, sino por la guianza, la dirección y el control de nuestra voluntad del Espíritu Santo. Si nosotros indagamos, si somos acuciosos en la sabiduría del Señor, es decir, en su palabra, en medio de la congregación de los santos, vamos a llegar pronto a Cristo, a su cruz, a su sacrificio maravilloso. Y siempre nuestro rostro entonces va a irradiar su luz, va a irradiar su paz, va a irradiar su gozo. Nuestra vida va a ser hermoseada por Cristo y su sabiduría. Esa esperanza certera en Él hará resplandecer su luz en nosotros. Bien dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo.
porque estamos llenos de la sabiduría del Señor. Entonces, hermanos, les invito a venir a Cristo, a asirse de Cristo, a asirse de la palabra de verdad, a buscar la sabiduría del Señor, a procurar crecer en la sabiduría y no estancarse en el conocimiento y en la obediencia al Señor. Porque no queremos tener en esta iglesia cerebros pesados llenos de libros y de información sin una conducta piadosa. De hecho, predicamos toda una serie del libro de Tito, donde aprendimos que la sabiduría del Señor invita o produce piedad. Es decir, un buen testimonio, pues una vida que refleja a Cristo. La Biblia dice en Proverbios 1, del 20 al 23, la sabiduría clama en la calle, da su voz en las plazas, clama en los lugares más concurridos, en la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Proverbios 1, 22 al 23. Y en sus razones dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán la burla, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Y si siguen leyendo Proverbios 1, háganlo en su casa, encontrarán un verso que dice: bueno, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Entonces, en otras palabras, no se lamenten cuando venga lo que temen. Ahí está la sabiduría del Señor. De nuevo se lo digo, la sabiduría es Cristo. Él es la sabiduría. Si Cristo es el centro de nuestras vidas, si Cristo es el centro de nuestras decisiones, seremos sabios y estaremos creciendo en sabiduría, en el temor del Señor. No habrá nada que lamentarse, porque si nos equivocamos en sabiduría, vamos a enmendar a tiempo. Para ir concluyendo, amados hermanos, por favor, leamos ahora Proverbio 2. Vayamos y busquemos en nuestras Biblias Proverbios 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y como a tesoro la escudriñares, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él atesora sólida sabiduría para los rectos. Es escudo a los que caminan en integridad. Es el que guarda la senda del juicio y preserva el camino de sus santos. ¡Qué precioso! Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea dulce a tu alma.
la cordura te guardará, la prudencia te preservará. Qué precioso pasaje. Y lo repito, Cristo es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová que nos guía a Cristo, la esencia de la sabiduría. Vean ustedes que la palabra sabiduría o sabio en el libro de Eclesiastés, en una lectura puntual que hice para encontrarlo, al menos la encontré 49 veces en este libro. Creo que ese dato nos facilita para entender que la sabiduría es un asunto central en este libro. Y espero que también sea central en sus vidas. No más decisiones necias. No más decisiones sin la sabiduría del Señor. No más vida cristiana sin Biblia. No más seguir adelante sin la sabiduría del Señor, porque tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura que nos provee sabiduría, que nos guía en sabiduría. Hemos de invertir tanto tiempo en el ocio, en el entretenimiento de cosas infructuosas. Invertamos tiempo en la sabiduría del Señor. Y Cristo va a florecer potente en cada libro del texto. Y vamos a amarlo más y obedecerlo. No estudien la Biblia sin la disposición de ajustar sus vidas a lo que van a aprender. Háganlo con el corazón abierto para que la sabiduría del Señor no solo esté en su cerebro, sino en su diario caminar. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra. Cólmanos con tu sabiduría, instrúyenos con tu sabiduría, provéenos de tu sabiduría. Guíanos, Padre, a amar la sabiduría de tu palabra, de Cristo, a deleitarnos en ella, pues tu palabra es lámpara a nuestros pies. Es como la miel que destila del panal dulce a nuestro paladar. Es como el alimento, Padre, que trae los mejores nutrientes para nuestra alma. De hecho, es el alimento que nos nutre. Así que no permitas que la frialdad hacia tu palabra se apodere de nuestros corazones. No permitas que le demos largas a una devoción constante, precisa, genuina, transparente de nosotros contigo a través de tu palabra y de Cristo. Oh Señor, guía a esta iglesia en tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Creo que da tiempo para un canto ahí. No sé si lo cantamos ahorita. Está bueno.